Hola a todos, bienvenidos a Acento. Yo soy Cristian Verbel. Este primer episodio, primera temporada en el marco de los 65 años del diario La Opinión. Y como lo hemos prometido a nuestra audiencia, vamos a fomentar conversaciones de valor, vamos a contribuir a la creación de criterio. Y en estas conversaciones vamos a hablar con los protagonistas de la historia de nuestro país, de una historia que se escribe todos los días y que, igual que lo ha hecho La Opinión en 65 años, procura mostrarle a los colombianos todas las posturas, todas las visiones, sin sesgos. Y hoy nos acompaña un personaje que tiene mucho para contar, tiene mucho para decir, porque ha estado en el gobierno, ha hecho parte de gobiernos, ha de alguna manera dirigido también las riendas de este país o ha tomado las riendas de este país y hoy asume un reto como precandidato presidencial. Hoy nos acompaña el exministro del Interior, Daniel Palacios, que justamente en las últimas horas ha inscrito el movimiento para recoger firmas en su aspiración a la presidencia de Colombia. Daniel, bienvenido a Acento, bienvenido a La Opinión. Muchas gracias, Cristian, por tenerme hoy aquí en este podcast. La verdad es un placer estar en La Opinión nuevamente, en este nuevo formato, pero además siempre un placer estar en Norte de Santander y en Cúcuta. Me decías hace un rato que arrancaste esta campaña por la presidencia y no por casualidad en Cúcuta. ¿Por qué pusiste el acento en Norte de Santander? Pues mira, en primera medida, yo creo que hoy como colombianos no podemos sentir miedo. No podemos sentirnos intimidados, no es momento de callar, no es momento de guardar silencio. Ante la adversidad hay que mostrar realmente la firmeza, las convicciones. Y yo tuve una situación, tal vez una de las situaciones que lo pone a uno a pensar sobre la vida y la muerte, sobre el servicio. Y he tenido dos cercanas. Una, un accidente de tránsito en Bogotá, en donde, créelo o no, me cayó un poste en la cabeza en el carro. No te creo. El carro parado y cayó un poste. O sea, el poste se lo llevó un bus y me cayó encima. Wow. Y me salvé y pues gracias a Dios no tuve ninguna situación o secuela complicada más allá de unos temas de la columna que a veces me molestan mucho. Y el otro momento de vida fue aterrizando acá en Cúcuta. Viniendo de Sardinata, siendo yo ministro del Interior, estaba con el presidente Duque, con el ministro de Defensa, estuvimos en Sardinata en un evento y al aterrizar en Cúcuta nos hizo un atentado las disidencias de la FARC, liderados por John Mechas, Sí. y en donde pues el helicóptero le hicieron más de 200 disparos, de los cuales 6 impactaron el helicóptero. Y recuerdo que aterrizamos en Cúcuta, pues ya obviamente toda la dinámica, el presidente lo evacuaron, nosotros nos quedamos acá en Cúcuta para adelantar el Consejo de Seguridad y uno en el reaccionando, tome decisiones, qué hay que hacer, primero la seguridad del presidente, segundo quiénes fueron, cómo fueron, cuáles fueron las fallas, tome decisiones. Cuando llegué a las 2 de la mañana más o menos, y eso pasó como a las 4 de la tarde, ya a las 2 de la mañana llego al comando de la policía, que era donde íbamos a dormir, uno dice, uy, Ya bajo la adrenalina. ya baja la adrenalina y uno dice, ¿Me iban a matar? me iban a matar, o sea, hoy pude haber muerto. Y en ese momento a mí me ratificó esa firmeza, esa convicción de decir, estos tipos no pueden ganar. Esta gente no nos puede intimidar, no nos puede derrotar. O sea, no puede ser que un país de tanta gente honesta, trabajadora, con tantas dificultades, que se levanta todos los días a hacer lo mejor posible, sea dominada e impuesta por un grupo de bandidos, de criminales, que por hacer plata fácil, por querer tener poder, pues entonces nos amedrantan a todos. Y yo creo que al final del día esa es la vocación de servicio. O sea, yo te cuento algo pues muy rápido. Mi primera vocación no fue la política. ¿Qué hacías? Yo estando en el colegio y desde muy chiquito, siendo que mi familia fue política, o sea, la familia de parte de madre, mi abuelo fue un político, fue Contralor General de la República, fundador del departamento del Cesar. Del Cesar, sí. Alcalde, gobernador, representante a la Cámara. Yo desde muy chiquito quise ser militar. Ok. Desde muy chiquito. O sea, pero eso era convicción. A mí me preguntaban a los 5 años y yo iba a ser militar. Bien. Desde siempre. Como a los 18 años, más o menos 17 años, yo era el personero del colegio. Entonces, esa venita política siempre, ¿no? Presidente del Consejo Estudiantil, personero, modelo de Naciones Unidas, todo este cuento. Pero claridad hacia dónde iba. Claridad absoluta hacia dónde iba.
aparece el presidente Uribe en escena. En ese momento, gobernador 2002. de Antioquia. Como gobernador primero. Gobernador ya en campaña, o sea, 2001. Sí. Yo era el personero del colegio, lo invito al colegio, él va a un discurso, toda la cosa. Y pues yo le hice una pregunta, más adelante te cuento cuál fue la pregunta, y de ahí para adelante enganchamos, me metí en la campaña de él. 20 años después estoy acá, en la política. Pero la historia es que cuando él me dice a mí, ¿usted qué quiere? Gana la elección y él me dice a mí, ¿usted qué quiere? Yo digo, nada, presidente, porque yo entro a la escuela militar en 15 días. En 15 días me incorporo a ser oficial y esa era la decisión de vida. Y las 2 semanas de estar en la escuela militar, una escoliosis, dicen que la detectan después y me sacan de la escuela. O sea, una tragedia. Wow. Y pues viene la segunda vocación, que es la política. Pero todo esto te lo redondeo para decir que cuando uno tiene esa vocación de servicio, esa vocación de patria, sea sirviéndole al país portando un uniforme, sea sirviéndole al país desde el servicio público, pues algo que a uno le nace. Así tengo otras oportunidades, así tengo otras cosas que hacer, pero realmente eso es lo que me nace. Y en esa situación de vida o muerte que viví en Cúcuta, que me reiteró eso, me llevaba a decir, hoy la situación que atraviesa el país no está para titubeos, no está para miedos, está para con firmeza salir a enfrentarlo. Entonces ayer cuando inscribimos la candidatura, y siempre desde que la tuvimos planeado dijimos, vamos a arrancar por el departamento que hoy está sufriendo la inclemencia de la violencia, que además está abandonado, que además ha sido víctima del populismo mentiroso de Gustavo Petro, que ha sido víctima de los beneficios a los criminales, de la complacencia con la delincuencia, que ha sido golpeado por el narcotráfico, que ha sido golpeado por la guerrilla, por la criminalidad, por la corrupción. Y dijimos, ¿qué mejor lugar para iniciar el rescate de Colombia que por Norte de Santander y por Cúcuta? Y eso me lleva a preguntarte si lo que estás leyendo es que hay anarquía en el país. Pues yo te diría anarquía en el sentido de que el Estado permite que los criminales hagan lo que les dé la gana. Nosotros hemos dicho, y ha sido una premisa de la campaña, pensar diferente no nos hace enemigos. Y yo creo que si como país hacemos esa primera reflexión, de decir el que piensa diferente no es el enemigo, y el único enemigo de Colombia, el único enemigo que como colombianos debemos tener, son los que están por fuera de la ley, o los que ponen en riesgo la democracia. Entonces, si hay una anarquía, porque cuando el Estado no controla a quien está por fuera de la ley, cuando el Estado convive con quien está por fuera de la ley, cuando el Estado enaltece al que está por fuera de la ley, pues genera que se generen esas estructuras de poder que no hacen parte de la legalidad. Y yo creo que si tú preguntas en el Catatumbo si hay anarquía, te contestan que sí. Yo creo que si preguntas en el Cauca, en muchas partes del Cauca, si hay anarquía, te van a contestar que sí. O en el norte de Antioquia, o en el sur de Bolívar, o en Arauca, o en el sur del país en muchas partes. Inclusive en las calles de Cúcuta se siente. Entonces sí creo que hay una anarquía, pero más allá de una anarquía lo que hay es una desprotección del ciudadano honesto y trabajador. Porque tenemos un Estado que está volcado a preocuparse por darle beneficios, por consentir y por justificar al delincuente. Y eso es lo que en Colombia no puede seguir pasando. Hace pocas horas, la ONU publica su informe de 2023 respecto del crecimiento de cultivos ilícitos y reporta un incremento del 34% en la producción ilegal, alcanzando ya 3.708 toneladas y un alza del 50% por hectárea. De hecho, se atreve a decir la ONU que Colombia es la que propicia ese crecimiento desproporcionado y que las bandas criminales que hoy, o las estructuras del narcotráfico que hoy administran el negocio del narcotráfico en Colombia están siendo más eficientes y más violentas. ¿Qué pasó en los últimos 3 años en la lucha contra el narcotráfico? Porque al final tú decías ahorita hay que identificar un único enemigo, el que está por fuera de la ley. Pero cuando haces doble clic, nuestro principal enemigo sigue siendo el narcotráfico. Alrededor del narcotráfico se da casi todo. Es que mira, eso es un tema que... Y lo digo, hay una parte de nuestra sociedad que nos ha querido meter un cuento, un discurso, de que hay justificación para la delincuencia y que hay justificación para la violencia. Y eso parte de 2 justificaciones históricas que hemos tenido en Colombia. La primera, que no hay una democracia abierta que permite la participación de ciertos sectores. Y esa es la justificación de las guerrillas, ¿cierto? Entonces la guerrilla, las FARC, el ELN,
es porque aquí en Colombia no se permitía que la izquierda tuviera una participación democrática porque los asesinaban, etcétera, etcétera. Y parte puede ser cierta hace 30 años. ¿Sí? Y la otra es la pobreza. Entonces la otra es decir, es que como en Colombia hay pobreza, entonces hay violencia, hay inseguridad. Esas dos son mentiras. Y esas dos alimentan una tercera, que es decir que el narcotráfico es producto de esas dos. Quiere decir, de una incapacidad de ser parte del Estado, de tener oportunidades, de poder entrar a ser parte activa de una sociedad democrática y legal, y por el otro lado, porque la pobreza te lleva al narcotráfico. Esa justificación de la delincuencia, como sociedad, nunca nos va a dejar avanzar. Porque entonces tú vas a llegar a unas preguntas muy complejas. Y yo siempre le hago esta pregunta con todo el que hablo. Le digo, ¿tú qué opinas del caso de EPA Colombia? ¿EPA Colombia debería estar en la cárcel hoy? Y yo te lo voy a responder. ¿Tú qué piensas? Sí. Mi respuesta es sí. Pero quien sea que cometa un delito. Pero un sí rotundo. Sí, sin ambigüedades. Pero, como colombiano, cuando yo digo, EPA Colombia está en la cárcel, pero quien asesina, tortura, extorsiona, ejerce el terrorismo, está en el Congreso de la República o en una tarima al lado del presidente, ¿qué sociedad estoy construyendo? ¿Qué mensaje le estoy enviando yo a la sociedad? Le estoy diciendo que si tú por necesidad te robas un pan, te vas para la cárcel, que si tú por un error o por una falta de criterio haces una falsedad en un documento público, te vas 9 años a la cárcel, pero si tú te metes a un grupo que dice que es de izquierda y entonces no lo dejan entrar, o entonces vas y dices que es que tú traqueteas porque es que no tienes oportunidades en el pueblo, pues entonces está justificado. Si nosotros no entendemos que el que está por fuera de la ley, y me gustó lo que tú dijiste ahorita porque lo compartimos perfectamente, es que el que está por fuera de la ley está por fuera de la ley. Dejen de justificarlo, dejen de darle atenuantes. Que en el juicio, pues, si existe algún tipo de atenuante, se lo vean. Pero ese cuento, que como sociedad nos han enseñado, de que es que hay que preguntarnos el por qué. Una aplicación contextual de la justicia. Te pongo el ejemplo. Pasa esta tragedia de Miguel Uribe, que además pues, Miguel es amigo y me ha impactado pues, a nivel personal, más allá de lo que como sociedad representa, que no podamos hacer una oposición democrática, que no podamos tener una aspiración presidencial sin que nos asesinen, sin que nos maten, o nos intenten asesinar o nos intenten matar. Pero mira la reacción del presidente inmediatamente. Un niño sin oportunidades que ha salido a hacer esto. Hombre, ¿cómo así? Un delincuente. Señor, es un delincuente. Entonces, yo te decía que vienen esas dos justificaciones. Entonces, tú las analizas y dices, a ver, lo primero, Colombia hoy tiene un presidente que es un exguerrillero. Gústale o no le guste, porque es que le da rabia cuando le dicen que era guerrillero, pero al mismo tiempo sale orgulloso ondeando la bandera del M-19. Entonces, pónganse de acuerdo. Sí. O sea, o es un exguerrillero que está orgulloso de haber sido guerrillero, o no es un exguerrillero y entonces denuncie todo lo que tenga que ver con la guerrilla. No, ese señor ondea la bandera del M-19 orgulloso. Es un tipo que pone como ejemplo a Pizarro, es un tipo que pone como ejemplo todo lo que hizo el M-19, que es de las cosas más vergonzosas que ha tenido este país. Pero entonces yo te hago una pregunta. Si hoy el primer mandatario de los colombianos es un exguerrillero, ¿qué justificación existe para que el ELN o las FARC existan? No existe. ¿Cómo voy yo a seguir justificando darle un tratamiento preferencial a un grupo que no es nada diferente que narcotraficantes, que terroristas, que lo que quieren es tener poder, ser dueños de las economías ilegales? Entonces, la primera justificación histórica ya no existe. Y creo que el único beneficio que nos va a dejar la presidencia de Gustavo Petro es poder pararnos en una tril en Naciones Unidas o en la comunidad internacional y decirle, señores, no más ese engaño. En Colombia, el presidente que acaba de salir era un guerrillero. Entonces a mí me hacen el favor y me dejan este cuentico de que es que las guerrillas hay que sentarse a hablar con ellas, que es que las guerrillas, ay, pobrecitas, que es el campesino que no tuvo oportunidades, que es el que tuvo. Y eso, para cerrar este tema, me recuerda una anécdota. Mira, yo en el 2011, trabajaba con el comandante general de las fuerzas militares, sí, Alejandro Navas, el general Navas. Y recuerdo que en algún momento hicieron una operación en el Meta y las fuerzas especiales capturaron a un mando medio de las FARC. Y cuando al tipo lo capturan, el teniente, que era el que estaba al mando de la agrupación de fuerzas especiales, le comienza a hablar al tipo y lo están grabando y el tipo no se da cuenta que lo están grabando. Lo comienzan como si fuera charlado a sacar la información, ¿cierto? Y entonces
Dice, oiga, venga, y hermano, y usted, si el gobierno está anunciando un proceso de paz y una vaina de eso, ¿ustedes por qué siguen delinquiendo? Vea que ya sus jefes van para La Habana, vea que no sé qué cosa. Y el tipo le contesta, oiga, venga, y es que ustedes quién les ha dicho que yo me quiero ir a vivir a Bogotá. ¿Ustedes quién les ha dicho que yo quiero ir a vivir a Cali? ¿Usted quién le ha dicho que yo quiero tener un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde? ¿Usted quién le ha dicho que yo quiero ser un asalariado? Yo aquí soy el patrón. Aquí hago lo que me da la gana. Aquí todo el mundo me rinde pleitesía. Aquí tengo plata. Voy y busco a la niña que quiera en el pueblo y hago lo que me da la gana. Si nosotros como colombianos no entendemos que hay gente mala, que hay gente que toma una decisión de dedicarse a la delincuencia, pues difícilmente la vamos a poder combatir. Y por el otro lado, el cuento de la pobreza, que tú lo tienes que escuchar permanentemente. Absolutamente. No es que porque es pobre, entonces se metió en una banda criminal, que porque es pobre. Hombre, en un país de más de 18 millones de pobres. No, en un país pobre. En un país de más de 18 millones de pobres. ¿Tú sabes cuántas personas están en las cárceles de Colombia hoy detenidas, o sea, condenadas en un centro penitenciario? 100.000. 100.000. Y de esos 100.000 no todos son delitos violentos. O sea, son los 100.000 presos que tiene hoy Colombia. Ahora hagamos un ejercicio. Sumémosle el ELN, sumémosle las FARC, sumémosle el Clan del Golfo, sumémosle las oficinas, los combos, las organizaciones criminales y las estructuras, las pandillas, todo. Vamos a hacerlo exagerado, vamos a meterle 100.000. Son 200.000 personas. De 18 o 20 millones de personas que están en una situación de pobreza, es el 0.05%, el 0.5% de la población. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es que la pobreza aquí es lo que genera delincuencia? Que falta de respeto con los ciudadanos que se levantan todos los días a luchar por un mejor futuro para sus hijos. En trabajos muy difíciles, muy complejos. Para trabajar en una cafetería, para manejar un taxi, para tener un puestico de comida, para hacer trabajos de empleada doméstica. ¿Y entonces a ese ciudadano, ¿quién lo protege? Porque es que estamos pendientes de un barrio. Tú vas a un barrio hoy acá en Cúcuta, un barrio pobre, un barrio que no sea favorecido. Y de 20 familias que están en una cuadra, pues habrá uno que sale delincuente. Sí. Y los otros 19 salen a trabajar, a buscar cómo entrar a una universidad, cómo educarse, cómo buscar un mejor futuro. Entonces nosotros estamos preocupados es por ese desadaptado que tomó la decisión de ser criminal y no por los 19 que tomaron la decisión de vamos a tener una vida dentro de la legalidad. Pero hay un reto grande, ¿no? Hay un reto grande y es Colombia puede estar sobrediagnosticada. Y hablábamos más temprano, fuera de micrófonos, de tu perfil y de tu vocación de servicio, pero también de un perfil de gerente. Y lo más complejo cuando hay un sobrediagnóstico es que nos quedamos en la parálisis por el análisis. ¿Cómo hacemos esa transición en este contexto de más o menos 60 precandidatos? De pasar de la denuncia y la estigmatización, la polarización, la confrontación, a cómo se desanda ese camino de la profundización de la violencia, del crecimiento desproporcionado de los cultivos ilícitos, de romantizar el delito. ¿Cómo desandamos ese camino? Es que mira, yo te diría en esa aproximación varios temas. El país, lo primero que necesita es tomar una decisión sobre la filosofía de país. O sea, ¿qué país queremos vivir? Sí. O sea, entonces nosotros queremos vivir en un país donde se le den beneficios al delincuente, donde permanentemente estemos pensando en cómo protegemos al que viola la ley, o un país que se dedique a proteger al ciudadano honesto y trabajador. Partamos de ese primer criterio. Con ese primer criterio podemos entender que pasamos a un segundo, que pensar diferente no nos hace enemigos, que los únicos enemigos son los que han tomado la decisión de estar por fuera de la ley. ¿Y eso a qué nos lleva? A reconocer 5 enemigos históricos que ha tenido nuestro país, que son la guerrilla, el narcotráfico, la criminalidad, la corrupción, el populismo. Y esos 5 son como un muro que no nos permite avanzar al mayor potencial que como colombianos tenemos. Eso es lo que no permite a Cúcuta avanzar. Eso no es lo que no permite a Norte de Santander avanzar. Eso es lo que no permite que el Cauca avance. Esos factores. Si tú derrumbas esos factores y los enfrentas con convicción, con determinación, con carácter, con criterio, con conocimiento, pues pones al país en una senda en la que no va a dejar que esos enemigos la sigan jalando hacia abajo. Porque lo que nos pasa a nosotros es como
ese cangrejo que se quiere salir del balde abierto, y el otro cangrejo lo agarra y lo baja. Entonces, cuando nosotros como país estamos sacando la cabeza, viene la guerrilla, viene el narcotráfico, viene la corrupción, viene un populismo desbordado como el que estamos viviendo hoy, viene la criminalidad y nos vuelve y nos baja. Porque si nosotros no derrotamos eso, difícil tener confianza inversionista, difícil tener un turismo activo, una sociedad tranquila. Y ahí es donde tenemos que encaminarnos. Pero tú dices algo muy importante. Ok, ese análisis lo podemos ya tener. ¿Cómo vamos a hacer para pasar? Y yo por eso creo que lo que nosotros no podemos hacer en el 26, y esto puede generar algo de controversia, es volver a quedar en la misma disyuntiva que quedamos la vez pasada. Que las elecciones pasadas fueron terribles. Nosotros en las elecciones pasadas quedamos en la decisión de votar por un exguerrillero o de votar por un empresario antisistema, los dos con un discurso igual de populista. Nosotros no podemos volver a quedar en eso. El país va a quedar en una situación supremamente compleja. Y para poder derrotar a esos enemigos, para poder avanzar, pues vamos a requerir conocimiento, carácter, experiencia, capacidad de resolver. Porque muchos pueden tener experiencia, muchos pueden haber pasado por ministerios, muchos pueden haber pasado por alcaldías o por gobernaciones. La pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Resolvieron? Porque en el Estado y cuando uno gobierna, lo que siempre vas a escuchar es no se puede. No se puede, así nunca se ha hecho, esto siempre se ha hecho así. Si uno no llega con una mentalidad, primero de saber cómo funciona el sistema para que no le metan los dedos en la boca a uno, porque es que esto es lo primero que te pasa a ti en el Estado. Sí. Que te llegan a enredar. Y te enredan los mandos medios, la burocracia, eso no se puede, es que eso se demora mucho, es que venga para que contrate eso se va a demorar así, eso toca hacerlo así, y ahí te quedas. Si no tienes conocimiento, peor. Ese cuento de que el empresario cree que va a llegar a manejar el Estado como si fuera la empresa se va a chocar inmediatamente con que la diferencia es que la empresa, todos quieren que le vaya bien a la empresa. En el Estado, todo el mundo quiere cuidar de su cuartico de poder. Sea el empleado desde correo hasta el viceministro o la persona que le habla a un ministro. Todos quieren cuidar su cuartico de poder. Y su cuartico de poder es, si por este pedazo pasa la tilde, a mí no me van a quitar la tilde. Claro. Y si por la tilde se tiene que quedar un puente sin construir, se queda, porque es que ese es mi pedacito. ¿Cierto? Pero entonces ese sistema no funciona. Ese sistema no funciona cuando no se tiene la capacidad, el carácter, el conocimiento para trabajar con el sistema. Porque sí se pueden hacer las cosas. Claro, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero ese cuento de que es que para poder hacer hay que romperlo todo, como escucho por ahí algunos, que dicen, porque es que, o sea, comienza uno a escuchar como temas en común, ¿no? Sí. Entonces, por ahí hay un soldado petrista arrepentido que ahora dice que hay que romper el sistema y que ahora es el más bravo de todos. Pero por allá un tipo que casi acaba Medellín diciendo que es que hay que acabar todo, que hay que romper el sistema, ¿sí? Entonces es romper el sistema, el otro es resetear el sistema, y por el otro lado nos hablan de constituyente y nos hablan de todo. Entonces, cuando tú comienzas a ver, lo que te comienzan a decir es que no, es que para que Colombia funcione lo que hay es que acabarlo y volvérselo a reinventar. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Mira lo que ha pasado en Barranquilla. Han habido buenas alcaldías, ya han logrado avanzar. Y Cartagena hoy, por ejemplo, tiene un buen alcalde que está avanzando. Y hay buenos gobernantes que han podido avanzar. Eso no quiere decir que tenemos que acabar la Constitución, que tenemos que acabar las leyes, que tenemos que acabar la fuerza pública, que tenemos que reinventarnos en la rueda. Porque ¿sabes qué pasa? Toda esa gente que se pone a hablar de reinventar la rueda se quedan en eso. No hay nada peor que un presidente que llegue y diga, es que yo voy a llegar el primer día a cambiar el sistema. Porque ¿sabe qué pasa? Que mientras cambia el sistema se le acabó la presidencia. Sí. Mientras acaba el sistema se le acabó la presidencia. ¿Y sabes qué tiene que pasar el 7 de agosto? Que aquí tenemos que llegar a resolver. Aquí no podemos llegar a echar flores, a venga y hablo, venga y me demoro un año a ver cómo va a cambiar esta vaina. No, eso es desde el primer día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a bajar impuestos? ¿Cómo vamos a rescatar la salud? ¿Cómo vamos a rescatar la seguridad? ¿Cómo vamos a recuperar la ofensiva? ¿Cómo vamos a dar confianza? ¿Cómo vamos a trabajar con los alcaldes y con los gobernadores? ¿Cómo vamos a trabajar una agenda con el Congreso de la República que genere mayores oportunidades, que genere más y mejor empleo? Eso es lo que toca estar concentrado. Entonces yo sí creo que el enfoque de resolver es lo que los colombianos quieren hoy. Yo muchas veces escucho ya que la gente está mamada de ese cuento de izquierda y de derecha. El otro día alguien me decía, ¿a usted cómo le ha ido en La Guajira con el gobierno Petro? Entonces se dicen, no, pues no nos ha ido bien, pero tampoco nos fue bien antes, porque seguimos sin el acueducto. O sea, entonces,
¿Cuál es la conclusión? A mí no me importa si es de derecha o es de izquierda. Hágame el acueducto, hermano. Seguro. Sí, o sea, solucioname el acueducto. Si no te pasa lo que pasa con Petro, que fue a Antioquia y dijo que no iba a hacer las vías, Mar 1, Mar 2, Túnel del Toyo. Ya lo van a inaugurar. Con recursos Terminaron terminaron. de la gobernación. Y entonces decía, yo no voy a hacer eso porque voy a hacer el acueducto. Y tampoco hizo el acueducto. Sí. Entonces yo creo que hoy el colombiano lo que quiere es... Acciones concretas. Acciones. No más discurso, no más sueños del túnel, de la línea férrea Del Buenaventura tren interoceánico. Barranquilla, o la otra que habló que era desde China Sí. hasta Panamá. No, lo que la gente quiere es resuelva. Y se puede resolver. Yo te quiero decir una cosa, se puede resolver. Tengo muchas anécdotas mías estando en el Ministerio del Interior o siendo gobernador ad hoc de Antioquia, en donde cosas que parecían imposibles o que todo el mundo decía que no se podía hacer, se hicieron. Puerto Antioquia, 30 años, embolatado. Logramos sacarlo adelante en 3 años. Puerto Antioquia ya entra a funcionar. Sí. En 3 meses, 2 meses. Una inversión de $800 millones. Entonces, cuando se quiere, puede sonar trillado, se puede. Pero para ese querer pasarlo al poder, hay que tener capacidad, talante, experiencia, conocimiento. Porque si a ti te meten los dedos en la boca, tú tienes que ser el que más sabe. Mira, a mí siempre me ha impresionado una cosa, y es que los presidentes siempre dicen, no, yo voy a llegar y me voy a rodear de gente que sepa. Eso es importante. Tú tienes que rodear con los mejores. Y tienes que tener los más calificados, no los menos calificados. Pero de nada sirve si tú no sabes. De acuerdo. O sea, tú puedes decirme a mí, no, es que yo voy a ser el gerente de la opinión o voy a ser el... Pero todo el staff tuyo sabe más que tú. Claro. ¿Qué criterio puedes gestionar? ¿Qué criterio? ¿Cómo haces tú para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo? De acuerdo. Entonces, ese cuentico solamente de que es que no, yo no sé de esto, pero entonces me voy a asesorar. No, o sea, hay que tener un conocimiento del Estado, de las necesidades del país, para que seas tú el que lideras. Porque al final del día los ministros no son a los que juzga la historia. Seguro. Los ministros y los directores de los departamentos no son los que realmente la ciudadanía está esperando resultados. Es del presidente. El presidente es el que tiene que liderar. El presidente es el que tiene que poner el tono. El presidente es el que tiene que poner el ejemplo. El presidente es el que tiene que resolver. Entonces yo creo que ahí, por eso es tan importante saber por quién se va a votar en el 26 y que no vayamos a volver a quedar en esa disyuntiva nuevamente de o el exguerrillero o la posición radical de izquierda o el empresario antisistema o hoy el outsider antisistema, ¿no? Porque entonces ahora el outsider, el famoso outsider, el independiente antisistema que odia a la clase política, odia a los periodistas, odia a los empresarios, todo es malo excepto él o ella que van a ser los salvadores. Eso no le hace bien al país. Justamente, y con eso me quedo de ese bloque, Colombia otra vez se para en la disyuntiva de definir cuál es su personalidad. Parece Colombia un adolescente. Una democracia relativamente joven que todavía no termina de definirse por dónde ir. Y ya que te montaste en esta aventura de la candidatura, en principio para recoger las firmas, para oficializarla, te pregunto qué Colombia te estás dibujando en la cabeza, porque te escucho y no puedo desligarte de tu pasado profesional. Trabajaste como secretario privado del presidente Uribe. Parte de tu carrera, yo creo que en gran medida se construyó ahí alrededor de él. Estuviste en el Consejo, presidiste el Consejo, fuiste ministro del Interior. Has visto el Estado en diferentes formas y desde diferentes puntos de vista. Es inevitable ver que tienes una postura clara respecto a los temas de seguridad, de los temas de derecho, de Estado, de orden, de institucionalidad. Pero nos sobra preguntarte, entonces, ¿cuál es la Colombia que te estás dibujando en tu cabeza? ¿Cuál es la Colombia que tú le vas a salir a decir a toda la gente con la que te vas a cruzar en los próximos días que vas a construir? Pues yo te diría que es la Colombia real. Yo no estoy de acuerdo con que Colombia no tiene una identidad, ¿no? Yo creo que Colombia tiene una identidad muy clara y es de un pueblo berraco, de un pueblo echado para adelante, de un pueblo que en las mayores dificultades saca lo mejor de sí mismo. Pero el problema es el que te digo, que tenemos un muro que cada vez que queremos avanzar y cuando creemos que lo estamos bajando, lo estamos desmontando ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo, vuelven y nos lo suben. Porque lamentablemente hemos tenido un error histórico. Yo creo que es un error histórico que hemos tenido. Y es que por el afán, inclusive por la incapacidad del Estado,
de tomar una decisión, de hacer valer el Estado de Derecho, de hacer valer la legalidad, terminamos siempre negociando lo que no se puede negociar. Y eso genera un mal ejemplo. Y ese mal ejemplo nos condena a seguir en el mismo ciclo. Entonces tú vas y tienes un problema, como era el M-19, negocias con el M-19. ¿Qué hizo? Se fortaleció a las FARC. Salen las autodefensas. Va a negociar con las autodefensas se desmovilizan, nace el Clan del Golfo. Va a negociar con la FARC, nacen las disidencias de la FARC. Y eso va a ser un ciclo interminable. Porque mientras el país no adopte la posición clara. Mira, te lo voy a hacer de otra forma. Yo estudié, una parte la estudié de mi carrera, la estudié en Estados Unidos. Yo hice la maestría la hice en Harvard. Y recuerdo que había un policía en una clase que teníamos que se llamaba Crimen Organizado. Y el profesor un día en plena clase se paró y dijo que es que los colombianos éramos violentos por naturaleza. Yo le dije, qué pena, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe por qué no estoy de acuerdo con eso? Porque el mismo colombiano que aquí se vuela el semáforo borracho, llega a Estados Unidos y ni abate lo vuelan. Desde que llegan y tocan territorio gringo, llegan ahí a inmigración, ejemplares. ya uno le está temblando las piernas. Sí. Uno ya como hijo de madre, ¿qué hice? ¿Será que no traje? ¿Será que... Uy, eso que me robé cuando era chiquito, ¿será que me lo van a sacar acá? O sea, entonces, ¿eso qué me muestra? Que el problema no es de cómo nosotros nos percibimos, sino que cuando no hay autoridad, pues el mal ejemplo reina. Seguro. Si yo siento que este lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Ah, pero si además no lo hace y termina premiado. Ah, no, pues yo voy para allá. Sí, entonces hemos tenido un gran problema, que es el que no nos deja como avanzar. Y a veces lo dicen que es la viveza, ¿cierto? Entonces no es que el colombiano por naturaleza es vivo. No, el chino también es vivo. Sí. El chino es revivo. O sea, el chino es vivísimo. Pero tienen una sociedad con orden. Ser vivo y buscar ventaja en un negocio. Ser vivo para salir uno adelante y ser el mejor. Eso no tiene por qué ser malo. Eso es bueno. Pero en lo que no podemos coger atajos es en la legalidad. Porque si no tenemos legalidad, ¿qué clase de sociedad somos? Somos una sociedad, como tú lo habías dicho, anárquica. Entonces yo sí creo que lograr entender, que hagamos un acuerdo en lo fundamental, que si nosotros en el 26 podemos tomar una gran decisión, es decir, no más justificación a la delincuencia. Pongámonos de acuerdo en ese punto. Mira, ese punto combate la corrupción. Ese punto combate al delincuente que no deja a nadie tranquilo, que le roben el celular, o sea, eso lo combate. Eso combate el narcotráfico que envenena a nuestros jóvenes en las calles, que los mete en el vicio de la droga, que además financia a la guerrilla, financia a la criminalidad, financia todo. Y un populismo que no nos puede llevar a lo que Petro nos ha venido planteando. Una constituyente violando la ley, consultas violando la ley, atacando la libertad de prensa, atacando al que piensa distinto. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo en eso, todo va a avanzar. ¿Por qué todo va a avanzar? Si yo quito la corrupción, entonces, ¿qué va a pasar? Que las obras se van a cumplir más rápidas. Que la plata alcanza. Que la plata alcanza. Que se quita la burocracia esa que en gran medida está diseñada para el retén. Lo que te decía, ¿no? El pedacito de poder. Sí. El pedacito de poder. Si todo eso lo quitamos, pues las cosas van a fluir, las cosas van a llegar. Y si obviamente derrotamos la criminalidad en todas sus expresiones, pues ¿qué pasa? Que este es un país imparable. Yo te digo una cosa, o sea, Colombia no tiene nada que envidiarle a ningún país del mundo. Tú ver lo que es esa isla de San Andrés, lo que debes ver lo que es Cartagena, el potencial del eje cafetero, todo lo que tiene Antioquia, Bogotá, Cali, Cúcuta, o sea, esto es una maravilla. Y desarrolle empresa, que desarrolle empleo. No en que el norte de Santander y el Catatumbo se hayan vuelto entonces ahora el lugar de concentración de lampa de Colombia y del mundo. No, eso no puede ser. Entonces yo sí creo que Colombia está bien definida. Lo que pasa es que no hemos podido a veces tener claridad en que con la ilegalidad no se negocia. Porque hay un dicho muy diciente y es, ¿cuál es la primera regla cuando tú negocias con el diablo? Es la única regla cuando tú negocias con el diablo. ¿Cuál? No negocies con el diablo porque el diablo no respeta ninguna regla. Y eso es lo que nosotros hemos pretendido hacer. Negociar con bandidos pretendiendo que ellos van a aceptar lo que el país de buena fe les está ofreciendo y que nos ha mostrado que cada vez que les hemos tendido la mano nos la han escupido. Lo de Medellín el fin de semana y los actos de paz total, intentos de paz total del presidente, ¿cómo se pueden leer? ¿Cómo se puede leer que un grupo de
bandidos condenados, presos, salgan a un evento público y compartan el Estado y compartan tarima con el gobierno. Yo te digo una cosa, es que yo no sé en qué momento pasamos de un país que un presidente iba a una región a unir, que un presidente iba a una región a exaltar a los ciudadanos honestos y trabajadores. O sea, yo todavía me acuerdo de los presidentes subiendo las tarimas al mejor estudiante del ICFES, sí, al mejor resultado en la universidad, recibiendo deportistas, artistas, al que creó una microempresa, al empresario destacado, al artista, al deportista. ¿En qué momento pasamos a un país que el presidente lo que hace es exaltar a unos ampones, a unos delincuentes que tanto daño le han causado a Medellín y que eso no lo traten de volver buen ejemplo? Es que lo peor de todo esto es que además nos vieron cara de idiotas. Yo te digo, ya llega un momento que da de rabia de la frustración de que el presidente salga al otro día a decir que es que no eran delincuentes, que eran personas en proceso de rehabilitación. No me crea tan huevón, qué pena que lo diga, pero es que uno no puede ser tampoco tan... O sea, ahora resulta y pasa que ni al delincuente que está en la cárcel le podemos decir delincuente, ahora tenemos que decir persona en proceso de rehabilitación. Pero a ver, pero es una estrategia. El punto al que quiero ir es, o donde quiero poner el acento es, ¿por qué un presidente, por qué la dignidad de un presidente de un estado como Colombia que lleva más de 100 años bañada en sangre, hace esto? ¿Cuál crees tú que es la motivación detrás? ¿Mandar un mensaje? No, mira, ¿plantar una posición? No, el mensaje de Gustavo Petro ha sido claro desde el principio. Y Petro es una persona que se favoreció de la indulgencia de ese gobierno, del Estado colombiano, de la indulgencia, de darle una segunda oportunidad para que fuera una persona que estuviera dentro de la legalidad. Pero resulta y pasa que yo sí creo que Gustavo Petro, más allá de ser el actor principal, porque algo que hablábamos es, perdemos demasiado tiempo hablando de Petro. Sí. Cuando Petro al final del día lo que es un títere. Petro al final del día Cuéntame más de eso. ¿Por qué esa teoría de que Petro es un títere? Porque al final del día, ¿a quién le ha beneficiado la presidencia de Gustavo Petro? A la guerrilla, a los criminales, al narcotráfico, a la corrupción. Yo decía, no, pero ¿cuál corrupción? Hombre, ¿tú alguna vez has estado en el Palacio de Nariño? Sí. Bueno, yo me imagino que no todos han tenido la oportunidad de estar en la Casa de Nariño y menos estar en el despacho del presidente de la República. El despacho del presidente de la República queda a 10 pasos, a 10 pasos del despacho de Carlos Ramón, que era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Esa persona está imputada hoy. Comparten pasillo. Imputada por corrupción. O sea, la persona que está a 10 pasos del presidente no es una cosa menor. No es una cosa menor. Entonces, yo sí diría algo. Yo creo que Petro al final del día ha sido, por su incompetencia, por su incapacidad, por su vagancia y por su amistad y afinidad con la ilegalidad, se ha prestado para ser un títere. Se ha prestado para ser un títere para que los criminales lo utilicen, se aprovechen, hagan lo que les dé la gana. Porque al final del día, si tú te das cuenta, inclusive al propio Petro le han escupido en la cara. Petro ha salido a decirle, venga, señores del ELN, les voy a dar un cese unilateral de acciones de la fuerza pública, y quiso el ELN secuestrar, asesinar, fortalecerse. Fue allá y le dijo aquí al señor Iván Mordisco y le dijo a John Mechas, venga, los voy a nombrar gestores de paz. ¿Y quisieron? Fortalecerse, seguir atacando, seguir delinquiendo. ¿Qué ha pasado con el narcotráfico? Que supuestamente iban a bajar y que los iban a atacar y que le iban a... Mira el reporte de hoy. Colombia está nadando en cocaína. Entonces, ¿qué ve uno? Que esos 5 enemigos, ese muro que no nos deja avanzar, se ha fortalecido en el gobierno de Gustavo Petro. Con intención o sin intención. Con intención o sin intención. Sea por acción o sea por negligencia. Sea porque apoya activamente de que esos grupos se fortalezcan o porque los ha dejado fortalecer sencillamente por su debilidad para enfrentar a sus antiguos colegas. Tú fuiste jefe de la política. Conoces cómo funciona perfectamente el sistema. Y me llama poderosamente la atención por qué no entrar en carrera tu precandidatura cerca del partido, de los partidos a los que fuiste afín. Mira, yo creo en gran medida por 2 razones. Primero, porque para uno poder gobernar bien requiere cierto nivel de independencia. ¿No tener jefe? No tener jefe, por primer lado. No tienes jefe. Puedes decir hoy que no tienes jefe. El único jefe sean los ciudadanos. Sea
los que lo apoyaron a uno y que sean ellos los que le demanden que uno cumpla lo que está prometiendo. Pero ser rehén de los partidos y llegar uno inmediatamente rehén de un partido que se va a creer dueño, que va a ser el que va a poner las condiciones de cómo armar una coalición, de cómo gobernar, de cómo sumar, de cómo concertar. Porque es que el gran problema, y eso era una discusión que yo la tenía en algún momento con mi antiguo partido, con el Centro Democrático. Y ellos me decían, pero es que usted ¿por qué habla con los del partido de la U, con los del Partido Liberal? Si es que los del partido de la U apoyaron a Santos, Santos es un traidor, el plebiscito, el Partido Liberal, estos apoyaron a estos, apoyaron a estos. Yo les decía, una razón muy sencilla. En el Congreso de la República yo necesito 56 votos para aprobar una ley. En el Senado. Ustedes son 19. Dígame cómo la apruebo si no trabajo con el resto. La gobernabilidad. Y eso es un ejemplo para decir lo que yo he tratado de hacer muy claro. Es que el problema es que el que piensa diferente no es un enemigo. Con el que piensa diferente se puede hablar. Pues es democracia. Esa es la democracia. Se puede llegar a acuerdos, se puede llegar a consensos, se puede sumar. Pero cuando yo parto del punto de que el sector mío es el único que vale, pues me estoy olvidando de una gran porción del país. Entonces hay que saber sumar. Entonces, en primera medida, no tener jefe, que el jefe sea la ciudadanía. En segunda medida, que para poder sumar, es más fácil sumar desde la independencia que desde un partido. Y a mí me recuerda mucho, porque me lo han preguntado mucho, pero tú fuiste tan cercano a Álvaro Uribe, tú fuiste una persona, ¿por qué te sales del Centro Democrático? Yo digo, yo creo que el presidente Uribe en el fondo me apoyaría si él entiende que así como él en su momento se salió del Partido Liberal para poder hacer una aspiración como independiente, recogiendo firmas. Recuerda, el primer presidente elegido por firmas y en primera vuelta. ¿Y qué pasó en el primer gobierno de Álvaro Uribe? Que como su respaldo era ciudadano, pudo armar una gran coalición con la que le pudo dar resultados a Colombia. Entonces yo creo que hoy el país está en una situación en la que quiere que resuelvan, pero que se pueda sumar. Porque sabemos la consecuencia de la parálisis, sabemos la consecuencia del radicalismo, sabemos la consecuencia de no poder concertar. Porque si tú no concertas, no avanzas. Entonces, si yo te lo resumiera en una palabra es, Daniel Palacios es radical con el que está fuera de la ley. Con ese no hay negociación, con ese no hay entendimiento, más allá del sometimiento y el peso de la ley. Pero con el que piensa diferente hay espacio para conversar, hay espacio para dialogar, para concertar, para sumar. Porque así es como se gobierna en una democracia. Si el país está herido, literalmente, la campaña no puede ser otro golpe. ¿Cómo hacer política sin dividir más? Yo creo que, y nuevamente lo reitero, si como colombianos hacemos un primer ejercicio y es entender que el que piensa diferente no es el enemigo, que el que piensa diferente sencillamente es una posición dentro de la democracia y que podemos tener unas discusiones en donde podamos tener opiniones diferentes, donde podamos tener aproximaciones diferentes, pero que todo está dentro de un marco legal. Ese es un primer principio. Un segundo principio. Respetar las reglas de juego es garantía de paz política. Tú me dirás, ¿qué quiere decir eso? Pues si respetamos las reglas, si respetamos la independencia de las cortes, si respetamos la independencia del legislativo, si respetamos la libertad de prensa, si respetamos las garantías a la oposición, pues podemos tener una contienda en la que realmente podamos debatir sobre las propuestas, debatir sobre las visiones y no dentro de un espacio de violencia. ¿Qué es lo grave aquí? Que vamos a entrar en un proceso electoral donde al parecer hacer oposición democrática te puede llevar a la muerte o te puede llevar al asesinato o a la intimidación o inclusive a la estigmatización por parte del presidente de la República. Entonces aquí salen unos y hablan, no, es que hay que bajarle el tono. Y entonces sale el presidente de la República y va y hace un acuerdo. Voy a bajarle al tono y al otro día sale diciendo que va a meter una papeleta para tumbar la Constitución. Hombre, esto no es de hablar bonito. Esto es de acciones. Entonces, aquí lo primero es respetemos la democracia, respetemos las reglas de juego. Y yo creo que si respetamos las reglas de juego, respetamos la democracia y entendemos que el enemigo es el que está por fuera de la ley, podemos avanzar en una contienda en paz, pero en donde sin duda alguna vamos a debatir con firmeza nuestras ideas y las vamos a defender. Porque eso no es de medias tintas, eso no es de tibieza. Yo creo que el país no está para tibios, el país no está para dudativos. El país está para tomar las determinaciones que hay que hacer, porque en el gobierno se toman decisiones de vida y muerte.
El gobierno no llega a jugar. Por eso es que muchos de los que se la pasan en discursos cuando llegan a gobernar, ay, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Pero es que toca bombardear, no toca bombardear, toca mandar recursos, no toca mandar recursos. ¿Cómo priorizas la atención en un desastre? ¿Cómo toma? Esas son las decisiones de los gobernantes. Las decisiones de los gobernantes no son a ver, me levanto y qué corbata me voy a poner. Sí, y a veces queremos trivializar el gobernar. Y el gobernar es tomar decisiones difíciles. Y hay que tener la capacidad para tomarlas. 3 preguntas finales. ¿Qué falló en el gobierno Duque para que hoy estemos, gobierno del que hiciste parte como ministro del Interior, para que hoy estemos en lo que tú has descrito de Gustavo Petro, en este gobierno tan difícil de leer? Hombre, yo primero tengo que decirlo al presidente Duque, le tengo una gratitud enorme. Me nombró como ministro del Interior, el ministro del Interior más joven que ha tenido Colombia. Y le agradezco esa oportunidad porque me permitió terminar de conocer todo mi país, los rincones, las comunidades. Mejor dicho, o sea, yo siempre he dicho que el Ministerio del Interior es lo más cercano a la presidencia de la República. De hecho, tuve la oportunidad de ser ministro delegatario por más de 100 días. Ahora le dicen presidente encargado. En mi época era sí. Ministro delegatario. Tuve la oportunidad de ser más de 100 días delegatario. Pero siento que al final del día las presidencias dependen mucho de la forma como comunique el primer mandatario. Y yo creo que el presidente Duque, siendo una persona honesta, trabajadora, estaba tan concentrado en los indicadores a veces que a veces se le olvidó cómo comunicar y estar en un contacto más cercano con la ciudadanía y que no se sintiera la presidencia lejana, que no se sintiera la presidencia acartonada. Siento que eso fue un primer tema. Y también el exceso de tecnocracia en las decisiones lleva a alejarse de la realidad de la ciudadanía. Y sin duda alguna el presidente Duque le hizo mucho daño esas reformas tributarias mal asesoradas, reformas tributarias que al final del día no eran necesarias. Y tal vez creo que el golpe irremediable que tuvo el gobierno fue salir con esa reforma tributaria que le dio gasolina a un estallido social que no era ningún estallido social. Porque sí, habían unos jóvenes que salieron a marchar y había unos ciudadanos que estaban con unas insatisfacciones válidas, pero al final del día la gasolina que alimentó todo eso fue el ELN, las disidencias de la FARC, organizadas con un propósito de desestabilizar y de tumbar al gobierno de Iván Duque. Y yo creo que ahí hubo un error en no reconocer que ciertas medidas impopulares en ese momento e innecesarias a mi parecer no eran las apropiadas. El país venía de un COVID, venía de luchar una pandemia y la gente estaba fastidiada, la gente estaba mamada, la gente estaba desesperada, la gente tenía incertidumbre, tenía miedo. Y en un ambiente de esos, pues quien le echa candela le echa gasolina al fuego, pues tiene a prenderlo. Y pues teníamos una izquierda populista, los mismos que salieron a decir que iban a quemar este país que porque se subieron 100 pesos de gasolina y ya la llevan duplicada. Los que decían que no se podían tener impuestos, imagínense, y están proponiendo subir el IVA del 16 al 23%. Por Dios, del 16 al 23%. Del 19 al 25. Al 25 eso lo está proponiendo este gobierno. El gobierno que prometió que no iba a subir los impuestos. Entonces, yo diría eso. Creo que a veces el pensar en hacer las cosas de manera correcta y con el consejo de muchos técnicos se tomaron decisiones que terminaron siendo impopulares y ambientaron que la izquierda aprovechara eso para poderle echarle fuego a esa insatisfacción popular que existía por diversas razones. Y muy corto, ¿qué fue lo que le preguntaste a Uribe? Bueno, eso es algo, es muy curioso porque lo he estado pensando mucho en estos días. Sobre todo en un momento en donde el país está atravesando, no solamente por todas las dificultades que hemos mencionado, pero es que realmente, mira, yo creo que es muy importante algo para nuestra juventud. Siento que yo soy muy joven, tengo 42 años, tú también eres muy joven. Somos la generación Somos joven. Una generación que se ha venido preparando, que ha venido teniendo experiencia y por eso también he dicho que esa generación que se ha venido preparando y acumulando experiencia y que tiene además un sentido patriótico, pues no se puede quedar sentada, ¿cierto? No puede quedar mirando lo que está pasando sin hacer nada. Pero un tema que la juventud de hoy no vivió y que a veces está desconectada de esa realidad es de esas FARC
asesina, secuestradora, de esos país paramilitares que hicieron tanto daño, de un país en el que no se podía salir en la noche, en la que en la costa tú no podías. Yo me acuerdo en el colegio, yo terminé el colegio en Valledupar y uno no podía pasar del aeropuerto Así es. porque ya estaba en riesgo de secuestro. Y aquí en Cúcuta, ¿cómo que lo saben todas esas épocas que vivieron? Pero nuestra juventud está muy desconectada de eso. Y lo que pasó con Miguel Uribe, yo siento que le ha mostrado a esta generación lo que está en riesgo. Así es. Le ha mostrado a esta generación que esto no es mamando gallo. Que aquí hay unas fuerzas que son capaces de hacer lo que tengan que hacer para seguir con sus economías ilegales, con su poder, con su territorio, con sus influencias. Y sentir que estamos al borde de volver a esas épocas de Galán, de Bernardo Jaramillo, del asesinato de Rodrigo Lara. Del mismo Pizarro. Del mismo porque, Pizarro. Porque hubo muertos en todas las del orillas. mismo Pizarro, pues es una cosa que lo que nos tiene que hacer es decir, venga, aquí hay que entender el país, entender lo que nos estamos jugando, que eso no es un discursito de izquierda o de derecha, que aquí hay una gente que está dedicada a sembrar miedo, a sembrar terror y que se benefician del sufrimiento de todos. Y eso lo que nos da es la firmeza y la convicción. ¿Y entonces qué le preguntaste a Uribe? Y entonces le dije a Uribe, en ese momento él se paró y dijo que tocaba derrotar a la FARC, que aquí este tema no era de negociar el Estado, que no se podía negociar la ley. Todo este discurso que recordarás tú era el discurso de la elección del 2002. Sí. Y yo me paré, después de que todos le preguntaron, y le dije, presidente, le dije, doctor Uribe, una pregunta. ¿Usted está dispuesto a asumir el riesgo y el golpe político, y la persecución política fue la palabra, y la persecución política que va a tener si usted se decide enfrentarse a las FARC y a esas mafias del narcotráfico que hoy manejan el país? Y yo fue la primera pregunta y se quedó callado, contestó todas las otras y dejó la mía de último. Y me acuerdo que ese día dijo, este país vale la pena, esta patria hay que salvarla, hay que luchar por ella y nos vamos a dar esa pela. Y mira dónde está Álvaro Uribe hoy. Mira dónde está Álvaro Uribe hoy. Pero con esa visión de patriotismo, y cuando él contestó esa pregunta, yo siempre dije, hacer las cosas bien nunca va a estar mal. Y elegir el camino correcto, el camino de la ley, el camino de proteger al indefenso, el camino de derrotar al violento nunca va a estar mal. Y yo creo que hoy Álvaro Uribe está pagando el precio de tal vez una juventud que ya no conoce lo que fue ese momento, lo que representaba la FARC, lo que representaba el ELN, los paras, todo lo que estamos viviendo en ese momento, pero siento que hoy lo están comenzando a entender. Hoy están comenzando a vivir lo que es un país en manos de la delincuencia, lo que es un país en manos de la criminalidad, en manos de la guerrilla, en manos del narcotráfico, en manos de la corrupción y de un populismo irresponsable que lleva al país por el despeñadero. Entonces, esa pregunta que él me respondió en ese momento me motiva todos los días a decir, cuando uno hace lo correcto, hay precios que uno nunca quisiera pagar, pero que este llamado patriótico nos tiene que alimentar de firmeza, de determinación y de saber que vale la pena luchar por Colombia. Al cierre les preguntamos a nuestros invitados dónde debería estar el acento de Colombia hoy. Mira, el acento, sin duda alguna, y puede sonar trivial o puede sonar machacado, pero es la seguridad. ¿Y por qué es la seguridad? Porque cuando tú comienzas a hacer un análisis de tus prioridades en tu vida, siempre va a estar la vida por encima de todo. Siempre. Si tú no tienes salud, ¿para qué trabajo? ¿Cierto? O sea, yo lo primero que pido es por la salud. Porque si tengo salud, puedo salir a trabajar. Porque si tengo trabajo, puedo dar mejores condiciones a mi familia. Porque si le puedo dar mejores condiciones a mi familia tiene desarrollo, construimos sociedad, todo lo que viene, todo lo que viene. Pero si no hay vida, si no hay seguridad, no hay nada. Y entonces por eso como colombianos tenemos que entender que la seguridad no es un discurso de izquierda o de derecha. O sea, la seguridad debería ser un valor democrático superior que es innegociable. Es que yo no puedo negociar si capturo a un delincuente. Yo no puedo negociar si violar la ley está bien o está mal. O sea, hay cosas que no se pueden negociar. Y por eso lo dije y con eso termino. Si nosotros nos ponemos de acuerdo
con que al que hay que derrotar es el que está fuera de la ley, que al que hay que combatir es el que está por fuera de la ley, que a ese es el que tenemos que concentrarnos en atacar y en perseguir, y no perseguir al empresario, no perseguir al ciudadano honesto y trabajador, no ver cómo le pongo más impuestos, no ver cómo le hago la vida más difícil. Y yo a veces digo una cosa, el Estado no le tiene que uno dar todo, pero por lo menos que no le haga la vida más difícil, que se la haga un poquitico más fácil, un poquitico más fácil. Porque a ti te bajan los impuestos y te hace la vida un poquitico más fácil. A ti te ponen una ruta más cercana a tu casa y te hace la vida un poquitico más fácil. A ti te dan la capacidad de una beca para entrar a una universidad y te hace la vida un poquitico más fácil. No quiere decir que te lo regalen. Pero, hombre, hagámosle la vida un poquitico más fácil al ciudadano honesto y trabajador y hagámosela mucho, pero mucho más difícil al que decide estar en la ilegalidad. Daniel, gracias. No, gracias a ti. Gracias por compartir hoy con nosotros este episodio de Acento. Hoy, Daniel Palacio, precandidato presidencial, que ha venido a nuestros estudios a poner acento en la seguridad y otros temas que son de importante relevancia para el país. Nos vemos en un próximo episodio y no se desconecten de las plataformas de la opinión.